Existe una organización militar cuyas decisiones afectan tu vida diariamente sin que tú lo sepas. Cada vez que toman una decisión, ocurre una reacción en cadena, donde las cosas de tu vida terminan cambiando para bien o para mal. De ese mismo modo, muchos se han beneficiado y muchos otros han muerto o lo han perdido todo a causa de esta organización, como le pasó a Yugoslavia. Estamos hablando de la OTAN, una alianza militar intergubernamental, que ha estado decidiendo el destino de territorios enteros desde hace mucho tiempo. ¿Pero de dónde salió? ¿Cómo consiguió tanto poder? ¿Y qué efectos ha tenido en la actualidad? Esas son dudas que vamos a responder en este video con información que la mayoría no ha escuchado aún. Para comenzar, hay que saber que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como OTAN, es una alianza militar intergubernamental entre 30 Estados miembros, de los cuales 28 son europeos y 2 son norteamericanos. La alianza se creó tras la Segunda Guerra Mundial para aplicar el Tratado del Atlántico Norte, que se firmó en Washington, D.C., el 4 de abril de 1949. La OTAN es un sistema de seguridad colectiva, en el cual sus Estados miembros independientes acuerdan defenderse mutuamente frente a ataques de terceros. Durante la Guerra Fría, la OTAN funcionó como un control de la amenaza percibida que suponía la Unión Soviética. La alianza se mantuvo tras la disolución de la Unión Soviética, y desde entonces ha participado en operaciones militares en los Balcanes, Medio Oriente, Asia Meridional y África. El lema de la organización es Anime sin consulendo liber, que significa espíritu libre para decidir. Toda la historia de esta organización inició con el Tratado de Dunkerque, el cual fue un acuerdo entre Francia y el Reino Unido. Lo firmaron el 4 de marzo de 1947, antes de que empezara la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial. El tratado decía que, si Alemania o la Unión Soviética atacaban a Francia o al Reino Unido, el otro país les brindaría apoyo. Para marzo de 1948, Bélgica, Luxemburgo y Holanda se unirían a este tratado. Esto dio lugar a la Organización del Tratado de Bruselas. La gente solía llamarla la Unión Occidental. Para abril de 1949, los Estados miembros de la Unión Occidental, junto a Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca e Islandia firmaron el Tratado del Atlántico Norte. Se creó para promover la solidaridad internacional contra las acciones consideradas como agresiones comunistas. El diplomático canadiense Lester B. Pearson ayudó a redactar el tratado. El Tratado del Atlántico Norte no se utilizaría demasiado hasta la llegada de la Guerra de Corea. Esto hizo que se creara la OTAN como tal para tener un grupo con una estructura militar organizada. Esto incluyó la creación del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, en 1951. El cuartel copió muchas de las estructuras y planes militares de la Unión Occidental. Estos planes incluían la estandarización del equipamiento y acuerdos sobre el asentamiento de fuerzas militares extranjeras en países europeos. Para 1952, se eligió a la primera persona para el puesto de secretario general de la OTAN. Ese año también se realizaría el primer ejercicio marítimo importante de la OTAN, conocido como el Ejercicio Miembros, y también ocurriría la adhesión de Grecia y Turquía a la organización. Tras las conferencias de Londres y París, se le permitió a Alemania Occidental volver a tener un ejército. Más tarde, entraría a la OTAN en mayo de 1955. Esta fue una gran razón por la que se produjo el Pacto de Varsovia. Este pacto se produjo cuando la Unión Soviética controlaba Europa Oriental, lo que terminó produciendo la aparición de dos bandos enfrentados durante la Guerra Fría. En 1961 se construyó el Muro de Berlín, lo que provocó mucha tensión porque supuso el asentamiento de 400.000 soldados estadounidenses en Europa. La gente empezó a dudar de si la relación entre los estados europeos y Estados Unidos era lo suficientemente fuerte. También dudaban de que la OTAN pudiera defenderse de una invasión soviética, lo que condujo al desarrollo de la disuasión nuclear francesa y a la retirada de Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966. Sin embargo, España entraría en la OTAN en 1982. Las revoluciones de 1989 en Europa hicieron que la OTAN se detuviese a pensar en lo que estaba haciendo. Para octubre de 1990, Alemania Oriental pasó a formar parte de la República Federal de Alemania y de la Alianza, y en noviembre del mismo año, la Alianza firmó en París con la Unión Soviética el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa.
Este tratado establecía que tenía que haber menos militares en todo el continente, lo que continuó tras el colapso del Pacto de Varsovia en febrero de 1991 y la disolución de la Unión Soviética en diciembre del mismo año, provocando la eliminación de los principales adversarios de la OTAN. Esto produjo una disminución del gasto y equipamiento militar en Europa. El Tratado FACE permitió a los signatarios retirar 52.000 piezas de armamento convencional en los 16 años siguientes. Esto también permitió a los miembros europeos de la OTAN gastar un 28% menos en sus ejércitos, durante el periodo de 1990 a 2015. Durante 1990, los dirigentes de los países occidentales dijeron a Mikhail Gorbachev que la OTAN no se expandiría más hacia el este. Sin embargo, el texto final del tratado firmado ese mismo año no mencionaba nada sobre la expansión hacia el este. Llegada la década de 1990, la OTAN se implicó en situaciones políticas y humanitarias que antes no eran de su incumbencia. Por ejemplo, la OTAN llevó a cabo sus primeras intervenciones militares en Bosnia, desde 1992 a 1995, debido a la desintegración de Yugoslavia. Otro ejemplo fue la posterior intervención de la OTAN en Yugoslavia durante 1999. Debido a estos conflictos, la OTAN tuvo que reestructurar su organización militar. Esto significa que redujo algunas fuerzas y creó otras nuevas, como el cuartel general del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida en Europa. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. La organización quería tener mejores relaciones con los nuevos países independientes de Europa Central y Oriental. Por ese motivo, crearon pactos en los que la OTAN podía hablar con sus vecinos sobre cooperación, como la Asociación para la Paz en 1993, la Iniciativa Diálogo Mediterráneo en 1994, el Consejo de Asociación Euroatlántico en 1997 y el Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia en 1998. En la Cumbre de Washington de 1999, Hungría, Polonia y la República Checa ingresaron a la OTAN. La organización también elaboró nuevas normas de adhesión con planes de acción individualizados. Posteriormente se incorporarían países como Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004. Luego, en 2007, el presidente francés Nicolas Sarkozy fue elegido y dirigió una reforma de la posición militar de Francia, la cual terminaría con la reincorporación de Francia a la estructura de mando militar de la OTAN, el 4 de abril de 2009. Francia mantiene una fuerza nuclear disuasoria independiente. Durante ese mismo año también se unirían Albania y Croacia a la OTAN, seguido de Montenegro en 2017 y terminando con Macedonia del Norte en 2020. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte se utilizó tras los atentados del 11 de septiembre. Este artículo exige a los Estados miembros que ayuden a cualquier aliado que esté siendo atacado por otro país. Tras los atentados del 11 de septiembre, se enviaron tropas a Afganistán para ayudar a detener los ataques. La OTAN también ha hecho otras cosas desde entonces, como enviar instructores a Irak y ayudar en operaciones contra la piratería. En 2011, la OTAN también impuso una zona de exclusión aérea sobre Libia, de acuerdo con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. La anexión de Crimea por parte de Rusia llevó a los miembros de la OTAN a mostrar su firme descontento con Rusia. Esta fue una de las 7 veces que se utilizó el artículo 4, el cual es una norma que establece que los miembros de la OTAN deben hablar entre sí cuando ocurre algo importante. Otras ocasiones importantes en las que se utilizó este artículo fueron durante la guerra de Irak y la guerra civil siria. En 2014, los líderes de los países miembros de la OTAN dijeron por primera vez que gastarían al menos el 2% del dinero de su país en defensa para 2024. Esto era solo una sugerencia antes de 2014. En 2016, los países de la OTAN acordaron crear algo llamado Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN, lo que significó que 4 grupos de soldados de diferentes países vivirían en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Y luego de todo eso, llegamos finalmente al 2022. Antes y durante la invasión de Rusia a Ucrania, varios países de la OTAN enviaron tropas de tierra, buques de guerra y aviones de combate para reforzar el flanco oriental de la alianza, pues intentaban ayudar a proteger a los países fronterizos con Rusia de ser invadidos también. En marzo de 2022, los dirigentes de la OTAN se reunieron en Bruselas,
En una cumbre extraordinaria en la que también participaron los dirigentes del Grupo de los Siete y de la Unión Europea, hablaron sobre qué más podían hacer para detener la invasión rusa. Los Estados miembros de la OTAN acordaron establecer 4 grupos de combate adicionales en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. También activaron elementos de la Fuerza de Respuesta de la OTAN por primera vez en su historia. Para junio de 2022, la OTAN había desplegado 40.000 soldados a lo largo de sus 2.500 kilómetros de flanco oriental para disuadir la agresión rusa. Más de la mitad de este número se ha desplegado en Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia. Los 5 países tienen una considerable fuerza combinada de 259.000 soldados. Para complementar la Fuerza Aérea de Bulgaria, España y Holanda enviaron aviones de combate. Además, pronto llegarán aviones de ataque franceses y estadounidenses. Como pudimos ver, la OTAN ha participado en grandes decisiones a lo largo de la historia reciente, y aunque hay quienes muestran su rechazo hacia esta organización, sigue gozando del apoyo público de todos sus Estados miembros. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.